Entonces, la clase pasada, como les decía, vimos la esencia, la definición de lo que es la derivada, calculamos nuestra primera derivada, así que ahora lo que toca ver es una serie, un conjunto de instrucciones, de reglas prácticas que nos van a permitir derivar, por decirlo así, sin tantos pasos, sin un procedimiento tan prolongado. Pero antes de pasar ese punto, yo quiero comentarles unas cosas acá, que tal vez les genere un poco de confusiones, así que quiero aclararlas. En primer lugar, tal vez alguno de ustedes ha curioseado en Wikipedia y ha visto que se define la derivada con un límite. Una cosa rara, ¿no? Colocan límite de f de x menos f de a, todo eso sobre x menos a, y te dicen acá, ¿no? Cuando x tiende a a. Eso de ahí es la definición de la derivada. A veces se denota así a la derivada, con una prima. Esa sería la derivada de la función en el punto A, ¿no? Como siempre, la derivada, como les dije, chicos, es un proceso que se lleva a cabo punto a punto, punto a punto. Bien, entonces en Wikipedia o en general en libros formales de cálculo, ustedes van a encontrar que la derivada se define de esta manera. ¿Eso qué significa? ¿Eso significa que lo que nosotros hemos hecho está mal? No, no significa que lo que hemos hecho nosotros está mal. Yo lo único que he hecho es explicarles en palabras lo que significa este garabato. Todo aquello que yo les expliqué en palabras, que se paran en un punto, consideran una variación, a partir de esa variación miran la variación que se generó en el espacio de salida, luego dividen esas dos variaciones para determinar la tasa de cambio que te da una buena idea de velocidad, acordándonos del lejado que nos dejó Galileo, y luego ver hacia dónde se estabilizan todas esas tasas de cambio, conforme consideran variaciones más y más pequeñas. Todo ese proceso que es largo y les he explicado en palabras, eso es lo que codifica este límite. Eso es lo que significa ese límite. No obstante, yo consideré un poco más sano, un poco más honesto, explicarles el procedimiento, explicarles la definición, la esencia de derivada tal cual, sin usar límites, porque yo creo que es una manera más pura, más fresca de hacerles llegar la idea. Tal vez, si yo presentaba esto de acá, ustedes iban a pensar en otras cosas, ¿no? Y es muy natural. Uno ve esta notación y uno se marea porque se le llenan la cabeza con un montón de ideas que no tienen nada que ver. Entonces, no se preocupen si ustedes piensan que lo que hemos hecho está mal o falta algo, no falta absolutamente nada. No falta absolutamente nada. Lo que ese límite dice, lo que ese límite codifica, es todo lo que yo les he explicado en palabras. Bien. Eh, Dicho sea de paso, chicos, la derivada, esa definición que tiene del límite, es una definición muy poderosa y muy buena. Muchos estudiantes de cálculo subestiman eso, pero en realidad el límite es un objeto, un concepto matemático, mejor dicho, es un concepto matemático bien poderoso y que en general el límite te sirve para abstraer, matematizar, codificar, capitalizar, como lo quieras pensar, la idea de estabilidad. La idea de estabilidad. No importa en qué clase o en qué tipo especial de estabilidad tú estés pensando, te garantizo que el límite va a poder codificar esa idea bien. El límite es la herramienta matemática por excelencia para matematizar estabilidades. Y como ustedes han visto, la derivada, la derivabilidad, mejor dicho, no es otra cosa que un tipo especial de estabilidad. Es por eso que la derivada se define con un límite, porque el límite es muy bueno en general para codificar estabilidades y la derivada es un caso particular de estabilidad, muy especial, muy concreto. No obstante, chicos, la derivabilidad es un tipo de estabilidad muy importante. Tanto es así que nosotros intuitivamente e incluso los físicos asumen, piensan en base a las evidencias que la naturaleza presenta ese tipo de estabilidad.
Yo les había dicho en la clase anterior que los físicos, cuando tienen que derivar la energía o el campo eléctrico, lo hacen sin miedo. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que ellos asumen que la naturaleza tiene ese nivel de estabilidad. Que si tú vas a comenzar a calcular tasas de cambio y luego tomas variaciones más pequeñas, esas tasas de cambio se van a llegar a estabilidad, se van a llegar a estabilizarse. Ellos asumen eso de ahí. Bien, entonces, importante eso de ahí, chicos. No se confunden, no se palteen con lo de los límites. Lo que significa ese garabato es tal cual lo que les he dicho en palabras. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver reglas de derivación. Y vamos a comenzar con esta tablita, ¿sí? Esta tablita a ustedes les muestra tres funciones. X a la n, seno de x y coseno de x. Esas tres funciones que tienen de especial, que son funciones que vamos a ver en el curso. En este curso de física, nosotros vamos a ver estas tres funciones. X a la n, seno de x y coseno de x van a aparecer frecuentemente. Entonces es importante que ustedes sepan cuál es la derivada de esas funciones, pero en general la derivada en todo punto. A ver, acá esto es algo que yo quiero que no se confundan, así que atentos acá. Esta notación de acá, chicos, es la notación de la derivada de Leibniz, es la notación de Leibniz. Y yo sé que ustedes se pueden confundir porque ven x acá y ven x acá. No obstante, estos x cumplen un rol distinto, ¿ah? No se confundan. A ver, para empezar, este x que está acá, el único rol que cumple es que a ustedes les está informando respecto a qué variable se está derivando. Ese es el rol que cumple el x que ustedes ven ahí. Les informa sobre qué variable respecto a qué variable se está derivando. El x que ven acá es la variable independiente, es lo que va a entrar a la función derivada. Y el x que ven acá, bueno, es en general todo esto que está acá es el valor de salida, pero en términos de lo que entró, ¿no? En términos de lo que entró, que es ese x de ahí. Entonces, no se confundan, ¿sí? Todo dice X, pero cada uno tiene su rol. En la diapositiva pasada, para no confundirlos, yo acá coloqué T y acá coloqué T', ¿no? Para hacer énfasis en ese hecho, para no confundirlos. No obstante, eso lo hice solamente porque era la primera vez. En general, nadie hace esa distinción de ahí, jóvenes. Es un abuso de notación, es un abuso de lenguaje muy común en matemáticas y tienen que acostumbrarse a ello. Bien, entonces, a ver, por último, si ustedes se están preguntando de dónde salió esto de acá, de dónde salió que la derivada del seno es el coseno, de dónde salió que la derivada del coseno es el menoseno, la respuesta es haciendo lo que hicieron acá, jóvenes. Si ustedes repiten todo este procedimiento de acá con el seno, con el coseno, con x a la n, van a llegar a esas expresiones. De ahí salió, de ahí salió. Solo que en la práctica nadie hace eso de ahí a cada rato y a mano, ¿no? Uno simplemente se aprende estos resultados. Son resultados conocidos. Así como ustedes saben de memoria el teorema de Pitágoras, así como ustedes saben de memoria el binomio al cubo, el binomio al cuadrado, de la misma manera tienen que saber esto. Tienen que saber esto. Ya, entonces esa tabla de ahí va a ser su tabla de derivadas y nos va a ayudar a hacer las computaciones un poco más sencillas. Lo segundo que ustedes tienen que aprender son propiedades, características que tiene la derivada, que también nos van a ayudar a hacer las cosas más sencillas, más fluidas. Como primera propiedad, nosotros tenemos la aritmética de derivadas. La aritmética de derivadas es algo bien intuitivo, ¿eh? Bien intuitivo. Yo espero que lo encuentren intuitivo. A ver, si tenemos a dos funciones definidas en el mismo dominio en común, y estas son funciones de la tabla, es decir, o bien f es x a la n, o bien f es seno de x, o bien f es coseno de x, ¿sí? Funciones de la tabla solamente. Y además fijamos una constante c, un número real que no varía, es constante. Se va a cumplir lo siguiente, chicos. Se va a cumplir que la derivada de la suma va a ser igual a la suma de derivadas. ¿Sí? La derivada de la suma va a ser igual a la suma de derivadas. ¿Qué más se va a cumplir? Que la derivada de la resta va a ser igual a la resta de derivadas. Y por último,
Si ustedes tienen una función multiplicada por una constante, por un número real, esa constante entra y sale de la derivada. Esa constante va a entrar y va a salir de la derivada. Si entra o si sale va a depender de ustedes lo que más les convenga. Bien, entonces, facilito, creo yo. Eso de ahí son las propiedades de la aritmética de derivadas. Tal vez algunos de ustedes dirán, profe, falta el producto de funciones. ¿Cuál sería la derivada del producto de funciones f por g, profe? Ya, eso de ahí se le conoce como la regla del producto. Existe la regla del producto. No obstante, yo no se las enseño porque eso de ahí es muy pesado ya. Y lo van a ver cuando estudien cálculo formalmente. Así que van a tener que esperar para ver la regla del producto. De momento, vamos a nosotros estar bien, vamos a trabajar bien con la suma, la resta y este de acá que es la propiedad de la constante, ¿no? Que la constante entra y sale de la derivada. Bien, otra propiedad que es importante que ustedes manejen es una regla que se le conoce como la regla de la cadena. La regla de la cadena a ustedes les va a permitir derivar funciones que van a estar compuestas. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, ¿no? Como siempre, definimos un dominio en común, definimos a dos funciones, dos procesos que operan sobre dicho conjunto. Esas funciones, recuerden, van a ser funciones de su tablita. Y se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que la derivada respecto de x de la composición va a ser igual a esto de acá. Si les confunde eso de ahí, chicos, no se preocupen. Yo creo que se va a entender mejor cuando hagamos el ejemplo. En el ejemplo ustedes se van a dar cuenta que en el fondo la regla de la cadena en la práctica no es otra cosa que un cambio de variable. En la práctica esto de acá no es otra cosa que un cambio de variable. No obstante, si quieren entender mejor la intuición detrás de la regla de la cadena, les recomiendo bastante que vayan al canal de YouTube de 3 Blue 1 Brown, que es ese canal de matemática que yo les coloqué en Google Classroom. Ese de ahí tiene muy buenos videos en general de matemática y esta parte del cálculo, lo que es la intuición, lo explica muy bien. Yo creo que van a entender la intuición detrás de todas estas reglas si ven más videos de ese canal. Sería un buen complemento para la clase. Bien, entonces esas dos propiedades, chicos, junto con saber estas derivadas, va a ser todo lo que vamos a necesitar para nuestros objetivos. Por ejemplo, este de acá, este de acá. A ver, lo voy a hacer yo paso a paso, pero primero me gustaría ver que también están entendiendo esto de primera mano. Así que quiero que me respondan en el chat rapidísimo. ¿Cuál es la derivada de x a la quinta más seno de x? No sé si tengo problemas con el chat o aún nadie tiene la respuesta. En esta máquina siempre tengo problemas con el chat que se demora en aparecer. A ver. Bueno, como esto ya se está prolongando mucho, voy a resolverlo paso a paso. Uy, ya, tengo una respuesta. A ver qué dice. 4x a la cuarta por coseno de x. Sí, muy bien. 4x a la cuarta por coseno de x. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, me alegra que por fin funcione el chat. Creo que tengo que activarlo con anticipación o si no se lajea un poco. Bueno, ya, paso a paso, ¿sí? Paso a paso, chicos.
En primer lugar, lo que ustedes tienen que darse cuenta, a ver, a ver. En primer lugar, lo que ustedes tienen que darse cuenta es que esto de acá, que es el x a la quinta, es una función que está en su tablita, ¿no? O sea, el x a la quinta está en su tablita. No, profe, en la tablita está x a la n. No, o sea, a lo que me refiero es que está en su tablita porque lo único que tienen que hacer es darle a n el valor particular de n igual a 5, ¿no? Ustedes le dan a n el valor particular de 5 y sí, x a la quinta está en su tablita. Ya, seno de x no hay excusa, ¿no? Seno de x sí está en su tablita. Seno de x directamente está en su tablita. Bien, entonces tengo dos funciones que están en la tablita, pero se están sumando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es aplicar mis propiedades de aritmética de derivadas, pues. La aritmética de derivadas me va a ayudar en general para resolver problemas de suma, resta o multiplicación por una constante. Entonces, si tengo la derivada de una suma, eso va a ser igual a la suma de derivadas. Eso es lo que dice, ¿qué cosa? La aritmética de derivadas. La aritmética de derivadas me garantiza que la derivada de la suma va a ser la suma de derivadas. O sea, la derivada de x a la quinta más la derivada de seno de x. Bien, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que derivar directamente, pues. Ahora tengo que derivar directamente. ¿La derivada de x a la quinta yo la conozco? Sí, sí la conozco porque está en mi tablita. Sería 5 por x a la cuarta. ¿Y la derivada del seno de x? Claro, la derivada del seno de la x, ¿yo la conozco? Sí, sí la conozco. La derivada del seno de x es coseno de x. Está directo en la tablita. Entonces, la respuesta sería 5x a la cuarta más coseno de x. Bien. A ver, vamos al siguiente ejemplo. Eso de ahí, chicos. Los leo en el chat. ¿Cuál es la derivada de 5x a la cuarta más 3 seno de x más 7 coseno de x? Los leo en el chat. De nuevo se demora esta cuestión. Ya, a ver. 20x al cubo más 3 coseno de x menos 7 seno de x. Muy bien. Muy bien. Ya están captando la idea. Me alegra ver que ya están... Bien, 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 chicos, bien. Sí, me alegra que ya están captando la idea. Se están demorando seguro porque hay que tipear, ¿no? Y es un poco pesado tipear, ya. Ya, ok, me alegro, me alegro. Sí, 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 ok, los entiendo, los entiendo. Yo también me demoro si tuviera que tipear esa cosa y fuese alumno. Claro, la idea se repite, ¿no? La idea se repite. Tengo una suma de derivadas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicar aritmética de derivadas. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. O sea, derivada de 5x a la cuarta más la derivada de 3 seno de x más la derivada de 7 coseno de x. No obstante, yo también sé por aritmética de derivadas que la constante puede entrar y puede salir de la derivada. Entonces la derivada de 5x a la cuarta va a ser 5 veces la derivada de x a la cuarta más 3 veces la derivada del seno de x más 7 veces la derivada del coseno de x. Resultando al final esto de acá ya lo conocemos, por supuesto, de la tablita. Esto de acá ya es directo de la tablita. Entonces el resultado final sería 5 por la derivada de x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. El 4 por el 5 se multiplica. Bueno, yo hice un paso extra. Ok, ok. Eso me facilita un poco las cosas. Entonces, la derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo. La derivada del seno de x es coseno de x. Y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Repito, sabemos esto de acá porque está en la tablita, chicos, está en la tablita. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Finalmente tenemos que multiplicar por las constantes que habían inicialmente en la situación. Entonces, finalmente sería 20x al cubo más 3 coseno de x menos 7 seno de x. Ya, chicos, el reto final. Con esto ya se consagran. ¿A qué es igual la derivada del seno de x al cubo? Los leo en el chat, los espero en el chat. Yo sé que ustedes se demoran tipeando un poco.
Respecto a los 10 minutos, chicos, ustedes ya saben que ni bien se cierra la sesión, yo lo más pronto posible lo que hago es abrir una nueva, así que tienen que estar atentos para unirse a la siguiente. Bien, les voy a dar un minuto más a ver si alguien me da la respuesta, ya que es igual seno de x al cubo. La derivada de seno de x al cubo, mejor dicho. Está complicada, ¿no? Está un poco más complicada que las anteriores porque ya no es tan directa. Ya no se trata de separar usando aritmética. Bueno, ya pasó un minuto, nadie me contesta. Ah, ok, no hay problema. Si se están demorando tipeando, no hay ningún problema. Igual coloquen su respuesta que ustedes pensaban. Yo voy a ahora explicar cómo sale la derivada del seno de x al cubo. Como les estaba comentando, jóvenes, acá en este ejemplo ustedes se van a dar cuenta de que la regla de la cadena, de manera práctica, solamente es hacer un cambio de variable. Bien, entonces, ¿acá qué sucede? Acá lo que sucede es que me están preguntando por la derivada de seno de x al cubo, pero esto de acá no es algo que esté en mi tablita, ¿no? O sea, en mi tablita yo lo que tengo es la derivada del seno de x, pero yo no tengo la derivada del seno de x al cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es un cambio de variable. Lo que tengo que hacer es el cambio de variable de, de lo siguiente, ¿no? De y igual a x al cubo. Porque si yo hago el cambio de variable de y igual a x al cubo, va a quedar seno de y. Y seno de y va a poder derivarse con respecto a y. Ahí está la cuestión, ahí está el truco. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la derivada del seno de y con respecto a x. Y la regla de la cadena nos dice lo siguiente, chicos. La regla de la cadena nos dice lo siguiente. La regla de la cadena nos dice que la derivada del seno de y con respecto a x va a ser igual a la derivada del seno de y respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Ahí es donde yo estoy usando la regla de la cadena, chicos. La regla de la cadena funciona de esa manera. Lo pueden pensar si quieren como que están multiplicando y dividiendo por dy. Y entre comillas, como están multiplicando al final por, entre comillas, 1, eso no afecta. Por supuesto, eso no es lo que está pasando. Yo ya les había comentado en la clase pasada que esos diferenciales simplemente son un garabato, una notación que no tiene significado por sí mismo. No obstante, no hay ningún problema si ustedes lo piensan como cantidades algebraicas. Al final el cálculo, al final los teoremas funcionan de tal manera que ustedes pueden suponer eso de ahí. Y va a tener todo el sentido del mundo que ustedes hagan esas manipulaciones. Bien, entonces, primero tenemos que hacer lo de la izquierda. Como tenemos la derivada del seno de y con respecto a y, eso sería el coseno de y. Bien, entonces ya hemos hecho todo lo posible respecto a la variable y. Tenemos que la derivada del seno de y con respecto a y es el coseno de y estamos multiplicando por la derivada de y respecto a x. ¿Qué es lo que falta? Ahora lo que falta es volver a la variable original. Ahora tenemos que volver a la variable original, o sea, tenemos que volver al x al cubo. Entonces esto de acá sería coseno de x al cubo por la derivada de x al cubo con respecto a x. Y la derivada de x al cubo respecto a x es 3 por x al cuadrado. ¿Lo ven? Ahí está, coseno de x al cubo por 3x al cuadrado. Finalmente, acomodando los términos, tenemos 3x al cuadrado por coseno de x al cubo. Realmente estas dos expresiones son lo mismo. Solamente que existe un poco la tradición, la costumbre de que primero vaya lo polinomial y luego vaya lo trigonométrico. Pero realmente son lo mismo estas dos expresiones. A ver, chicos, los leo en el chat. ¿Se ha entendido la regla de la cadena? ¿Se ha entendido la manera como se efectúa el cambio de variable para llevar a cabo la derivación?
Si se dan cuenta, siempre la cuestión acá es llevar las cosas a algo que ustedes conocen, ¿no? Ustedes no saben cuánto es la derivada de seno de x al cubo. Ustedes lo que saben es cuánto es la derivada de seno de x. Entonces lo que hago es llevar a ese terreno las cosas. Para que la derivada de esta función se convierta en algo que conozco, tengo que asumir que x al cubo es un y tengo que derivar respecto de eso. Y felizmente la regla de la cadena me lo permite. La regla de la cadena me permite derivar respecto al cambio de variable que estoy realizando. No obstante, tengo que acordarme de al final multiplicar por este factor de acá y volver a la variable original. Eso de ahí es en esencia la manera como funciona la regla de la cadena. Como les digo, de manera práctica es un cambio de variable. ¿Se ha entendido eso de ahí, chicos? Bueno, si no se ha entendido mucho si no se ha entendido mucho tal vez porque es la primera vez que ven estas cosas, realmente es una cuestión de práctica, es una cuestión de práctica. Así que acá les tengo unos problemas propuestos. Acá les tengo unos problemas propuestos. Ah, acá tengo que corregir esto de acá. Mm, realmente esto de acá no debería ir y esto de acá no debería ir. Cuando les pase el material más tarde voy a corregir eso de acá. Acá lo único que importa es que C es una constante. Sí, eso es lo único que importa, que C es un número real y que C es una constante. Entonces, para que ustedes practiquen, les estoy dejando que hagan estas derivadas, ¿sí? Todas estas derivadas, con lo que nosotros hemos hecho, ustedes deberían estar en la capacidad de hacerlas, realmente. Bien, entonces lo siguiente que viene es algo muy importante que es la interpretación geométrica de la derivada. Como nos queda poco tiempo, voy a dejar de una vez esta reunión, así que apúntense a la siguiente reunión, ¿sí? Apúntense a la siguiente reunión. Yo voy a cerrar con este de acá.